Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien con el tema del coronavirus, que vuestras familias y vosotros estéis de salud bien, que es lo más importante. Y bueno, en este cuarto episodio del podcast vamos a contar con un invitado muy especial, con Roberto Lisart. Roberto es director de operaciones de Main, que es una empresa valenciana de asesoramiento financiero integral asesoramiento integral realmente, ¿no? En Corporate Finance. Y bueno, pues bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bueno, eres el primer invitado de este podcast, así que es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por prestarte y sobre todo Un por, por, placer. por el hecho de que sea domingo y que te esté aquí hablando de estos temas. Pero bueno, seguro que tienes una gran aportación que hacer a los oyentes. Así que nada, vamos a empezar con la temática de hoy. Bueno, en estos momentos que estamos grabando esto, que estamos a fecha 5 de abril del año 2020, los mercados de renta variable mundial, las bolsas han caído entre un 20 y un 30% desde máximos, algunos mercados incluso más, debido principalmente al efecto que ha generado un virus que se inició en China pero se ha propagado por todo el mundo y que ha paralizado las economías. Explico esto y contextualizo la situación porque me gustaría que el contenido de este podcast se pueda escuchar en los próximos años porque estoy seguro de que va a ser atemporal. Entonces, con esta situación que estamos viendo ahora mismo, Robert, lo primero que se me ocurre comentar es el hecho de que bueno, de que esto que ha pasado, ¿no? Esto, el efecto del coronavirus, esto es lo que Nassim Nicolás Taleb llamaría un cisne negro, ¿no? Nassim Mm. Taleb es profesor de ciencias de la incertidumbre, es de origen libanés y está nacionalizado en Estados Unidos. Y bueno, lo primero que me gustaría que se comentara es qué es un cisne negro, Robert. Entonces, Mm. danos un poco tu visión sobre este concepto. Vale, pues totalmente de acuerdo. Lo que está ocurriendo puede clasificarse como un cisne negro en toda su medida. Taleb se hace mundialmente famoso por su libro El cisne negro, es su bestseller más fuerte. Como él mismo dice, es un cisne negro en sí mismo. Ujú. Pero, pero a veces crea un poco de confusión porque las características del cisne negro es que él dice, son altamente improbables de predecir. Incluso diría es imposible de predecir, si no, no sería un cisne negro. Ujú. Eh, ¿Y por qué utiliza él el símil este del cisne negro? Porque hasta que no se vio el cisne negro, el primer cisne negro en el mundo, se creía que todos eran blancos. Entonces, Ujú. tú crees esto hasta que realmente la realidad te golpea con algo que tú no esperabas. Claro. Por eso el impacto de estas cosas es imposible de saber. Si hace Navidad, por ejemplo, no hace 3 meses apenas, nos llegaran a comentar esta situación, ¿qué crees que hubiera pensado la gente al comentarlo? Buf, que eres un loco, imposible. Claro. Lo que sí que es cierto es que, aunque las cosas sean improbables o imposibles de predecir, el desencadenante, sí que es cierto que podemos estar preparados para ellas. Muy bien. Entonces, aquí es donde entra en juego otra serie de factores, porque yo creo que si a ti te hubiese preguntado en Navidad, Nacho, ¿va a venir una crisis en algún momento? Tú hubieses dicho, seguro que sí. Sí, con Y yo total también. seguridad. Claro. Lo que ocurre es que lo que creo que es importante entender es que es imposible decir ocurrirá esto y por esto. Muy bien. Y incluso aunque lo hiciésemos y acertásemos, igual es la pura suerte lo que nos ha hecho acertar. Correcto. Ahora hablaremos de estos temas un poco más en profundidad. Ujú. Para poner un poco en situación a los oyentes, decir que bueno, un cisne negro no es un concepto nuevo que se haya generado en base a este suceso del coronavirus. De hecho, hay registrados, por ejemplo, 5 cisnes negros muy famosos en la historia reciente. Uno, por ejemplo, fue la crisis del 87,
que el otro día lo comentábamos, Robert, cuando cayó de forma repentina y sin explicación alguna a los mercados financieros. Nunca se ha llegado a saber realmente el porqué. Otro de los cisnes negros muy recordados es las Torres Gemelas, cuando el 11 de septiembre impactaron dos aviones en las torres más emblemáticas de Nueva York. Nadie se podía, lógicamente, imaginar eso. El hundimiento del propio Titanic, por ejemplo, nadie hubiera contemplado esa situación. Y luego también a mí me ha gustado a la hora de explorar un poco todo lo que estamos hablando hoy, que realmente un cisne negro no tiene por qué ser algo negativo, porque siempre lo estamos ¿no? asociando a algo negativo y realmente no tiene por qué. De hecho, estaba viendo antes que, por ejemplo, el desarrollo de YouTube o de Google en sí son cisnes negros también, y es algo que El es positivo. propio Internet, macho. El propio El, Internet. el propio Internet es un cisne negro. Yo leí que en la Expo del 92, en Sevilla, nadie hablaba de Internet. Y es lo que ha cambiado nuestras vidas completamente. Totalmente. Y incluso si nos ponemos románticos, incluso enamorarse es un cisne negro. Qué bueno. Eso que no lo había pensado, pero sí, sí, totalmente. Bueno, las características del cisne negro antes hemos comentado un poco por encima, pero bueno, para establecer un marco un poco más teórico, lo dicho, pues es un acto que es impredecible, un hecho impredecible, que lógicamente tiene un gran impacto y que, bueno, hasta ahí yo creo que se entiende. Y luego la tercera característica es que tiene predictibilidad retrospectiva. Predictibilidad retrospectiva, Robert. Entonces, esto te lo voy a dejar que lo expliques tú. Bueno, esto es un poco difícil porque es un oxímoron, ¿no? Como la predictibilidad, ¿cómo va a ser retrospectiva? O sea, no lo predices en realidad. Estás haciendo lo que se dice una explicación a posteriori. Ujú. Tú ves el hecho y dices, ah, bueno, claro, claro, ha pasado porque cuando hay un virus, los mercados caen, está todo claro. O sea, tú das como, yo más que predictibilidad retrospectiva, diría que tú te crees tu explicación tú mismo a posteriori, o sea, a toro pasado, ¿no? Siendo más Ujú. mundano. Claro. Lo hablaba con un cliente y amigo estos días, ¿no? Que él me decía, Nacho, pero es que esto estaba claro que iba a pasar. Sí, estaba clarísimo, ¿no? Y yo, claro, yo pienso que, bueno, es que lo que no se sabe nunca son las consecuencias de los sucesos. Al final, si yo me tuviera que, cuando vi la primera noticia del coronavirus, de hecho recuerdo que empezaron a salir como setas gráficos de los mercados financieros en diferentes puntos de la historia reciente donde habían habido situaciones similares de pandemias y de propagaciones de virus, y realmente no existe absolutamente ninguna característica en común, es totalmente aleatorio los efectos, con lo cual, bien, tenemos los registros de lo que ha pasado en el mercado cuando ha habido una situación similar, pero bueno, ¿qué acciones tomamos si no hay ningún tipo de patrón? Entonces, bien, supongamos que yo me voy a esos últimos días de enero donde empieza a hablarse del asunto y yo empiezo a investigar y me veo con un estudio como este que vimos, ¿no? Entonces, ¿qué acciones tomamos? Porque claro, si veo que ha habido veces donde nada más ha salido una noticia de un virus, el mercado ha explotado y ha ido hacia arriba, y hay otras que ha caído durante 3 meses y luego ha rebotado, y otra ha habido una semana de corrección y luego ha rebotado, la lectura que yo hago es, bueno, esto es lo que sabemos, pero ¿cómo actuamos? Porque es que es imposible de determinar. Imaginemos que yo o sea, me hubiera salido completamente del mercado. Bueno, pues en esta ocasión podría haber sido positivo. ¿Y si me hubiera salido en otra situación de otro virus pasado en el cual nada más salió, el mercado lo ignoró y subió? Pues me hubiera perdido un rally de un 20 o un 30%, ¿no? Siguiendo, entonces Claro. te das cuenta de que es imposible Ese tomar es, ese acción. es el, ese es el tema de la explicación a posteriori que nos hacemos y nos la creemos. Decimos, pero es que si hubieses hecho esto aquí, esto también me acuerdo, ahora me viene a la mente rápidamente, se ha visto mucho con el Bitcoin o con Amazon. Si Ujú. hubieses comprado Correcto. Amazon, y no se habla de la volatilidad que ha habido en ese momento, en ese largo periodo de tiempo. Por eso nos aportas tanto valor a todos, Nacho, porque, porque, porque en cuanto a la estrategia de inversión es claramente un proceso lo que hay que seguir, un Ujú. proceso en el que tú estás preparado y actúas en base a lo que ocurra, pero sin intentar anticiparte, ni intentar ser más listo, ni intentar eh,
Ni intentar nada. Tú actúas, tú te controlas a ti mismo en base a ciertas pautas. Tú creas una especie de proceso. Así es como Ujú, al cabo del tiempo y de mi experiencia ujú. como inversor y estudiante de los mercados y de su historia, he llegado a Correcto. las conclusiones. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El proceso es la clave. El método, el proceso, la estrategia, lo que Sí, la queramos, palabra. como queramos llamarlo, ¿no? Al final, yo creo que la situación del proceso de inversión tiene que ser un proceso antifrágil, ¿no? Que también es un concepto que habla y que Totalmente. desarrolla mucho Nassim Taleb, ¿no? Un Claro, proceso, sale. un método que sepas que ante cualquier circunstancia de mercado bueno, va a soportar, o casi cualquier circunstancia de mercado va a soportar la situación y vas a salir en un plazo razonable de tiempo bien parado, sin ser el El que más con- gane y sin arruinarte, ¿no? bueno, el concepto de antifrágil incluso va más allá y es nuevo en el sentido de que después de la volatilidad, o sea, las cosas antifrágiles se benefician Se benefician. del desorden de la volatilidad, o sea, salen mejor paradas si lo superan, claro. Entonces, si tu proceso realmente supera esa prueba del tiempo, realmente vas a salir muy reforzado, no solo a nivel rentabilidad, en todos los niveles, diría yo. Yo, correcto, y además estoy, bueno, para que los oyentes vean que esto está grabándose en esta fecha, pueden escuchar los aplausos. Estoy aquí en mi terraza, con lo cual esto es 100% coronavirus. Coronavirus. Lo recordaremos toda la vida. Pero bueno, sigamos. Eh, Sin tener que entrar en estrategias de inversión y todo esto, que me gustaría dedicarle otro capítulo otro día, me gustaría continuar con el principal, la columna vertebral del programa de hoy. Y te quería preguntar, Robert, a ver tú qué opinas, porque si nosotros partimos de la base, a lo mínimo que indagas, ¿no? Y que te tratas de informar, partimos de la base de que el futuro es impredecible. Mi pregunta es, Ujú. ¿cómo es posible que sabiendo esto, tanto inversores a nivel particular como la industria en sí, que es lo que más me sorprende, porque una persona neófita en el tema de inversión puede tratar de intentar predecir los mercados y se le puede dar permiso, ¿no? Para llegar a esa conclusión, pero una persona que grandes casas de inversión, fondos de inversión, analistas que no paran de hacer predicciones o pronósticos a corto plazo, especialmente a corto plazo. La pregunta es cómo es posible que siga existiendo esto en el año 2020. ¿Tú qué opinas? Uh, Esta es la... No sé si es políticamente correcto que responda. Bueno, esto es un programa sin ningún tipo de financiación, con lo cual aquí no hay ningún tipo de censura ni nada que debamos sesgar, así que adelante. Bueno, en mi opinión, y no es que yo tenga la verdad absoluta en cuanto a nada, yo creo que hay distintos motivos. Uno es que toda esa industria, todos esos analistas, muchos de ellos realmente sí que creen que pueden predecir cosas. O sea, ellos se lo creen, pueden estar también equivocados. Por lo Ujú. tanto, incluso aunque no puedan, en cierta medida no hay maldad. Y en cierta medida también acertarán muchas Claro, veces. sí, Lo que no sabemos es si acertarán por la pura suerte o porque realmente saben algo que va más allá, que, que claro, yo creo que no. claro, Luego ahí... Sigue, sí sigue, que hay perdona. cosas, sí que hay ciertos patrones, ciertas cosas que cuando tú te gusta mucho la economía, te gustan mucho los mercados, sí que puedes en cierta medida predecir. Eh, si tú aplicas una política continuamente mm, restrictiva, si tú mm, subes impuestos continuamente a las empresas, subes los costes a las empresas, esto al final va a mermar sus beneficios. Los beneficios empresariales no hay una correlación perfecta, pero en el medio plazo afectará a cómo se desarrollan esas empresas en la bolsa en la que coticen. Entonces, claro, a veces no hay que ser excesivamente el más listo para darse cuenta o sea, que sea muy complicado predecir el futuro no quiere decir que no haya que analizar tampoco. Las cosas hay que analizarlas, pero a través de un análisis
lo más objetivo posible, lo más bueno posible, aunque sea un término bueno difícil, pero de calidad Claro. y realmente mirando eh, factores que sí que, por lógica, yo más bien me iría a la pura lógica. ¿Es lógico que esto afecte negativamente, sí o no? ¿Y por qué? Claro. Yo también opino, a ver tú qué crees sobre el tema, que a lo mejor en otros ámbitos de conocimiento del ser humano sí que Mm, se pueden, y ahora me gustaría entrar en este tema también, mm, sí que se puede llegar a predecir ciertas outputs, ¿no? Cuando tú tienes una serie de ciertas consecuencias, cierta forma de desarrollar los eventos, cuando tú tienes una serie de datos actuales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el tema de la meteorología o se me ocurre el tema de la astronomía, ¿no? Cuando se sabe y se anuncia, oye, va a haber un eclipse solar que va a venir en tal minuto, mañana por la tarde, y vamos a poder disfrutar de una cosa genial, ¿no? Que pasa cada X millones de años, etcétera, ¿no? Entonces, ¿crees que el hecho de que en otras facetas de la vida, en otras facetas del conocimiento, otras ramas, sí que se pueda llegar a ese nivel de predicción, el hecho, o sea, si crees que eso puede influir en el hecho de pensar que en los mercados financieros puede pasar lo mismo? Totalmente, totalmente. Entramos ahora en un tema muy interesante, que es el tema de que la economía, aunque a veces suene así un poco deshumanizado, es una ciencia social. Tú puedes intentar matematizarla o puedes intentar poner todos los modelos que quieras, pero al fin y al cabo de lo que hablamos es del comportamiento humano, del comportamiento de personas. Y por lo tanto los modelos lo que intentan es, en la medida de lo posible, con todas las imperfecciones, predecir este comportamiento. Es algo que en otros campos, en otras escuelas del conocimiento ha sido muy criticado desde el punto de vista que esto, en cierta medida, es querer hacer de una ciencia que es social, que es humana, que podría asimilarse más quizás al derecho, eh, con una ciencia más pura como puede ser la física o las matemáticas, en el que Claro. tú pones unos criterios, unas pautas, unos parámetros, y 2 más 2 son 4. ¿Por qué? Porque tú lo has definido así. Entonces, la propia definición engloba la respuesta. Claro. Entonces, Ajá. de hecho, si tú vas más allá, bueno, esto es una opinión mía, el propio hecho de querer predecir el comportamiento humano a mí ya no me gusta, porque, porque si lo quieres predecir es porque quieres sacar algo de eso, de esa predicción, ya sea una venta, ya sea X. Entonces, yo prefiero economistas, prefiero personas que no intenten predecir cómo nos vamos a comportar. Sí, bueno, respecto a todo lo que estamos comentando, Robert, también se me ocurre mencionar el hecho de que dentro de unos años yo creo que se estudiará el cambio que estamos viviendo eh, a nivel de estudio de la economía, porque desde hace unos 20 años que se nombró a Daniel Kahneman como premio Nobel de Economía siendo psicólogo y desafió a todo lo que viene siendo la escuela neoclásica económica, donde se abogaba por intentar modelizar, intentar parametrizar, medir, predecir en base a modelos, tal. Bueno, pues yo creo que esto marcará un antes y un después en la forma de entender la forma de entender la economía y los mercados financieros, sobre todo. Entonces, también otro punto que quería tratar contigo, Robert, es para que se entienda un poco más en profundidad por qué, o sea, el hecho de que los sistemas complejos, ¿no? que se ha mencionado, qué diferencia, qué es un sistema complejo y por qué no se puede, con lo que comentabas del tema de que es una ciencia social, ¿no? La economía. ¿Por qué en otras cosas, como en otros ámbitos del conocimiento, como física, hemos mencionado antes, y se puede hacer ciertos modelos y proyectar a futuro y aquí no, por el mero hecho de ser una ciencia social? Vale, a ver cómo lo ligo esto. Pues la economía es ciencia social porque habla de personas, hablas de cómo reaccionan, cómo actúan las personas. Y si tú, curiosamente, a veces hay contradicciones en las explicaciones, pero los sistemas complejos es una explicación de la física en la que habla que cuando tú tienes un sistema, cualquier sistema, y la sociedad es un sistema. Entonces, la economía es un sistema.
Ujú. Cuando tienes un sistema, puede ser un sistema simple en el que la reacción de una cosa desencadena la de otra, Ujú. A desencadena B, eso es un sistema simple, y luego lo que se denomina como un sistema complejo es aquel en que la unión de las partes hace que cuando tú tocas una, esto genera un cambio en la siguiente, pero ese cambio en la siguiente, también un cambio en el siguiente. Mm, pero el número 2 cambia en función de lo que hace el uno. Y si el uno hace una cosa, entonces el 2 hará otra. Por eso Claro, es por lo que es imposible de predecir, claro. porque, porque se afectan mutuamente. Es decir, el error es justamente, está en nuestro propio lenguaje. Voy a ir más allá. Muchas veces en nuestro propio lenguaje decimos, ¿por qué ocurre esto? Y en la propia pregunta ya entendemos que tiene que haber una respuesta única, cuando en realidad las cosas ocurren por múltiples variables, Claro, todas juntas. Lo que claro. pasa es que también es lógico, también has nombrado a Kahneman, nosotros necesitamos, Kahneman lo llama heurísticas, pero lo podemos llamar atajos, que utilizamos, que nuestra mente utiliza para lidiar con el día a día, Ujú. para que no sea tan mentalmente duro, dificultoso, porque si no le preguntarías a alguien, ¿por qué ha ocurrido eso? Y te diría, por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Ujú. Entonces, esos porqués habría también errores. Pero digamos que nuestro propio entendimiento de la realidad queremos buscar relaciones causales. A ocurre porque B ha hecho Ujú. esto, Ujú. cuando luego la realidad es más compleja. Y por eso hablo de que la economía es una ciencia social, porque es una ciencia social en el sentido de que es un sistema complejo y que las relaciones no están claras. No están claras por qué alguien ha actuado de esta manera, por qué le ha afectado esto. E incluso voy más allá. Alguien o una reacción que se da en un momento dado, a lo largo del tiempo, puede reaccionar y hacerlo de otra forma. Correcto, No sé si me totalmente. explico. Sí, sí, se entiende perfectamente. El otro día hablábamos con un compañero del hecho de que Warren Buffett haya vendido ciertas acciones de aerolíneas y tal. O sea, cómo impacta eso frente a antes de que hubiera vendido. El hecho de que una persona salga a la prensa y diga he liquidado posiciones de tal, de alguna forma está modificando ya la toma de decisiones del resto del mercado en agregado. Y así sucesivamente, ¿no? Sí, Al final es así. y no lo cambia de forma uniforme, que eso también es muy, muy importante de ver, porque tú has lanzado ese mensaje, pero tú yo creo que no has querido decir, si Warren Buffett vende, quiere decir que todos que tenemos que vender. No has dicho eso. Lo que has dicho es que eso afecta, en cierta Corre- medida. correcto, correcto. Afecta de alguna forma y de forma De alguna, desigual. Y al eso es. final, como el mercado somos todos, ¿no? Como decía Daniel Lacalle, que de alguna forma, pues al final el precio de cotización de una empresa, de una compañía, es el agregado de opiniones de miles de millones de operadores que están pues juzgando no solamente los resultados actuales, sino prediciendo que cuánto cómo va a desarrollar esa actividad esa empresa, la actividad de esa empresa durante los próximos tiempos, ¿no? Es, Sí, es totalmente, es muy complejo todo esto, la verdad. Entonces, por ir llegando a una conclusión, Robert, ¿qué te parece si podemos hablar un poco de, ante esta realidad ineludible de que los mercados financieros son impredecibles y de que resulta peligroso intentar predecirlos desde un punto de vista del inversor? ¿Tú qué crees que puede hacer un inversor particular sabiendo pues que esto es así? ¿Qué opinas? mm, bueno, yo creo que primero, aunque las crisis sean impredecibles, sí que podemos saber que existen y que salimos de ellas. Eso hay que tenerlo claro. Ujú. Y luego que la historia no nos sirva totalmente para actuar en el futuro, sí que podemos sacar lecciones de ellas. Entonces, Ajá. una lección, una lección que yo he aprendido de leer sobre mercados financieros es que cuando las crisis ocurren, si tienes la suficiente,
valentía y entereza y capacidad financiera, todo hay que decirlo, porque a veces no se pueden disponer de ahorros suficientes, pero muchas veces yo creo que es más cuestión de la dificultad mental que entraña poner dinero y saber que quizás la semana que viene hay una rentabilidad negativa del 10% y eso nos sigue costando mucho. Y dices, otra vez, sesgo retrospectivo, analizas a posteriori y dices, no tendría que haberlo hecho esa semana, tendría que haberlo hecho la siguiente. Error, eso no lo sabes. Entonces, una lección es invierte con planificación, con la que tenías debe ser la buena, pero si no lo era, planifica de nuevo y en los momentos de crisis invierte más. Luego ya hay que ir a cada persona, a cada caso particular, hacer un análisis muy pormenorizado de cuáles son sus gastos. Yo creo que hay que analizar al inversor más como si fuese una empresa en sí misma que como si hubiese una clave mágica para invertir. Es decir, ¿cuál es tu capacidad de ahorro? Vale, pues en este momento pienso que va a ser en este o en otro, que va a ser mejor, también depende del momento de la vida de esa persona, no es lo mismo un inversor de 60 años que quiere jubilarse en unos pocos años que alguien de 30 años que tiene toda su vida de inversor por delante. Ujú. O sea, hay amigos ahora que me preguntan, ¿debería invertir? Y yo lo que pienso en realidad es, pero si tienes 30 años, ¿qué más te da? Claro, invierte, porque la Claro. capacidad de esa persona de introducir ahí cash, la capacidad de generar flujos de esa persona a lo largo de su vida es muy grande todavía. Totalmente. No Entonces, sé, no sé quién decía, por acuñar un poco, por darle un poco de empaque a lo que estaba diciendo. No recuerdo quién decía que el mejor momento para invertir es cuando el día que naciste y el segundo mejor momento para invertir es hoy. Sí, sí, sí. totalmente. Así es. Está claro que cuando luego vienen las turbulencias y los problemas, duele. Y que no todos tenemos la misma tolerancia al riesgo, pero por eso yo también recomendaría que las carteras estuviesen ponderadas en función de la liquidez. Es algo que no se trata muchas veces. ¿A qué te refieres con esto, Robert? Desarrolla un poco ese tema. Pues que muchas veces queremos saber el fondo concreto que nos va a dar la rentabilidad, el activo concreto que va a ser el bueno, y luego ves que las rentabilidades esperadas esas han sido muy aleatorias, como hablamos, que la predecibilidad ha sido muy mala. Entonces, yo creo que es mucho más importante eh, tener clara tu tolerancia al riesgo y decir, por lo tanto, bueno, yo voy a hacer una estrategia 60-40. Cuando digo 60-40, hablo dividir tu activo entre renta variable y renta fija de muy bajísima volatilidad, pagarés, letras del Tesoro americano, por ejemplo, en el que tú sabes que aunque venga una crisis del coronavirus, tú vas a tener un 40% de tu dinero que va a estar no ha sufrido ese golpe. Y por lo tanto trabajas desde esa rentabilidad. Tu plan es el mismo, pero trabajas desde esa tranquilidad mental. Correcto. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido, 100%. Y bueno, de hecho es lo que intento yo hacer no solo con mi patrimonio, sino también con el de los clientes que intento ayudar a planificarse y a gestionar sus recursos, ¿no? Y Mm. bueno, no sé si nos queda alguna cosa en el tintero para esta primera parte de entrevista, porque nos gustaría Hemos hablado de abordar... muchas cosas. Di, Robert. Sí, que hemos hablado de muchas cosas, digo. Sí, hemos hablado de muchas cosas. Esto ha sido un poco caótico, a lo mejor quizá por la estructura, pero bueno, también tiene su encanto que sea distendido y que sea un poco, oye, pues más sobre la marcha, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de haber tenido un guión, pues eso, pues nos hemos enrollado con algunas cosas. Esperamos haber aportado algo de valor o algo de visión o haber hecho un pequeño clic en los oyentes de alguna forma. Y bueno, en la siguiente entrega de esta entrevista pues abordaremos otros asuntos que nos han quedado en el tintero y que son muy interesantes. Creo que hemos estado hablando sobre el tema en la situación actual, los players del mercado, ¿no? ¿Quiénes están en el mercado? No olvidemos que al final los mercados financieros son un mercado como podría ser un mercado local de alimentos o de cualquier otra cosa. Y al final todo se rige por eso. Y si conocemos con quién estamos, entre comillas, comprando y vendiendo o compitiendo, por decirlo de alguna forma,
pues nos puede dar un entendimiento un poco más global de dónde estamos. No sé si tienes algo más que añadir, Robert, o te parece que dejemos aquí esta primera parte. No, nada, Nacho, un placer estar aquí contigo y volveremos con otra parte, si me dejas volver. Hombre, por supuesto, te pido por favor que vuelvas aquí con nosotros. Bueno, Robert, pues nada, nos despedimos ya de los oyentes. Como decía, este es el 4.º episodio del podcast. Podéis suscribiros, podéis compartir esto con quien creáis que le puede parecer interesante o útil. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Un abrazo virtual.